faced anything like this. Let them come. Transformers, El Despertar de las Bestias es una película buena, entretenida, lo que nos merecíamos de Transformers, de hecho. Arriba la esperanza, abuelita. Ahora está siendo una secuela de la película de Bumblebee. Llega esta segunda parte de este pequeño sub-reboot que tuvo la franquicia de Transformers después de terminar con las películas de Michael Bay. Y la verdad, hay que ser honestos, a pesar de que no es la gran película de Transformers, no trata de innovar en este aspecto o ir a algo más profundo y hacer giros de tuerca y todo esto. Al final te la pasas bien con la película y, como muchas veces dicen, menos es más. Así que, amigos míos, agárrense porque vamos a hablar de Transformers, El Despertar de las Bestias. Y como ya saben, ¡comencemos! Pues bueno, como ya saben, primero vamos con la calificación de la película al inicio. Y para mí creo que es un 8 de 10. Y en la saga de ranking de Transformers, primero pondría obviamente Transformers de Michael Bay, la primerita, después Bumblebee. Y después de ahí está entre Dark of the Moon y esta. La verdad todavía no decido muy bien, pero sí entraría entre la tercera o cuarta por ahí de las películas de Transformers que hay. Así que ya habiendo aclarado esto, pasamos a hablar de las cosas buenas de esta película. Mire, dentro de las cosas buenas de esta película es que por fin encuentran ese cambio distinto que le hace falta a la saga de Transformers, que ya no se siente tan monótona con puro Transformer que no tiene sentido, y que los Transformers al final terminaban siendo una subtrama bastante aburrida y que solamente era para momentos de acción, y los humanos terminaban siendo el eje principal y todo lo que tiene que ver con la fuerza militar y todo eso, que ya era de verdad bastante aburrido. Y aquí no, los Transformers sí terminan siendo un poco más, la verdad, más el eje principal de esta película, y los humanos sí terminan siendo personajes de apoyo para los Transformers para llegar a este fin o a su objetivo, vaya, en esta película, y que la verdad lo hace bastante con creces. Lo que es estas películas siempre en su cuestión técnica, audiovisual, en efectos, en sonido, todo esto que tiene que ver la dirección, las escenas de acción, me parecen bastante brutales, porque la película no es un festival nada más de acción sin sentido que pues al final se desarrolla porque sí, sino que tratan de darle por ahí un origen diferente con los Maximals, con los Predacons, y no vemos a los mismos villanos de siempre que vimos por ejemplo con las películas de Michael Bay, lo cual se agradece. Y también descansamos de villanos como Megatron, ¿no? Que también llegó un punto en el que ya también era como que muy choteado a Megatron, Galvatron. Y aquí no vemos a otros personajes, que es Scourge, en este caso el villano principal de esta película, que es un heraldo de Unicron, que es otro villano principal que me imagino que en un futuro también volverá, porque obviamente tratar de destruir a un devorador de planetas, sí, así es, como Galactus, este tipo de por acá que salió en los Cuatro Fantásticos, pues bueno, no es cosa fácil, y obviamente pues lo derrotaron temporalmente, y que pone las bases para siguientes películas de Transformers, que la verdad, si siguen este rumbo, creo que sí pueden llegar a hacer ese universo, o esta saga puede revitalizarse. Y creo que esta película, el Despertar de las Bestias, es el renacer de la saga también, porque han optado mejor por cómo usar a los Transformers, la historia de fondo, que no solamente, como repito, es solo acción, tiene su toque comédico, sus toques de drama, también sus momentos tiernos en la película que sí te hacen reflexionar, y que también en este punto es interesante ver cómo tratan a estos Autobots. Y como yo lo dije, menos es más. Y sí, efectivamente estos Autobots que aparecen aquí son más, o empiezan a tener esta faceta de que en algún punto van a ser muy importantes, pero ya los empezamos a conocer y la verdad caen bien. Son este tipo de personajes que pues sí, o sea, son los buenos y todo, pero tienen carisma cada uno de estos personajes, a pesar de que no todos se desarrollen, pero hacen que la verdad les tengas un cariño, y cuando los veas pelear digas, wow, quiero ver más de este personaje. Y tienen cada uno por ahí sus momentitos dentro de esta película. Y sí, amigos, que si bien sé que esta película no es la mejor película de los Transformers, porque tiene un guión bastante plano, por así decirlo, en el buen sentido, vaya, no trata de buscar el hilo negro, sino que es una trama muy sencilla de seguir y entender para cualquier persona que vaya a ver esta película. Y obviamente esto pues le puede jugar para bien o para mal. Digo, claro, si vas para entretenerte, apagar el cerebro y de verdad pasarte un buen rato con una buena película de acción palomera, la verdad esta es sinceramente la película que sí o sí tienes que ver. Porque también me parece genial esta parte de Optimus Prime siendo ese líder que ya todos conocemos en las series que han habido de los Transformers,
y todo este tipo. Me parece interesante cómo tiene este conflicto con él mismo de que por su culpa de él todo está de cabeza, Cybertron, los Transformers varados en lugares diferentes de la galaxia, en la Tierra, y que no sabe cómo ser ese líder. Me parece interesante ese punto de vista que creo que no es muy abordado dentro de los Transformers con Optimus, vaya, y que la verdad se lucieron aquí bastante. El doblaje también me gustó bastante. Todos la verdad me parecieron buenos doblajes, incluso hasta Javier Ibarreche me parece que aquí hizo una mejor voz que en la película de Spider-Man. Blas García regresando con Optimus Prime es una tremenda joya. Y pues nada, yo creo que esta película sinceramente es de las que tienes que ver sí o sí en el cine si te gustan ver este tipo de películas de acción, y que como digo tiene todo este toque de drama, comedia que le engloba al final y que hace que la película sea de verdad bastante pasable y muy disfrutable. Pero pues bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Ahora sí, pasemos a hablar de las cosas malas que tiene esta película. A ver, ahora bien, si vamos a hablar de las cosas malas de esta película, es que de verdad sí las tiene agujeros de guión que sinceramente, pues desgraciadamente sí se notan en la película. Por ejemplo, al inicio, cuando los Predacons llegan a la Tierra, estos son muy fuertes, o sea, está muy cañón ganarles. Y de repente, conforme va avanzando la película, o más bien dicho, hacia el final de la película, de repente ya se vuelven más fáciles, por ejemplo, de golpear y ciertas cosas que pues no tienen de hecho mucho sentido. Porque digo, si al inicio son casi muy cabrones, muy omnipotentes, por ponerlo de esta manera, se siente raro que al final pues los Autobots de la nada, o sea, tienen un ultra power de repente, nada más porque sí, y ya les pueden hacer frente a los Terrorcons, cosa que pues la verdad no suena tan lógico, por así decirlo, dentro de lo que estamos viendo en pantalla. Otra cosa a mencionar es que a pesar de que a mí me gustó mucho la escena final, se me hace una de las mejores cosas de la película, todo este enfrentamiento épico que hay para que no entre Unicron a la Tierra y se lo coma. Esta parte de repente en la que salen muchos Terrorcons y empiezan a pelear contra los Maximals y los Autobots, o sea, empiezan a salir como una cosa de 100 contra 10 y de repente los Autobots ganan. Me parece algo que también creo que de repente afecta. Creo que hubiera sido mejor si, por ejemplo, en esos momentos pues hubieran nada más puesto estos 3 Terrorcons que llegaron y hubieran peleado contra los Autobots y Maximals que se unieron obviamente para detener esta amenaza. Y creo que hubiera sido un poco más creíble que de repente ver a un montón de robots genéricos normales llegando y moviendo nada más sin sentido, pero que a pesar de que son muchos, o sea, no logran hacer ni uno técnicamente. Entonces de repente ahí como que se siente un poco forzado de más, o que de repente es como que bueno, sí, ya, porque pues sabemos que son los buenos y pues no pueden morir en estas películas, porque obviamente esta apenas es la segunda, y pues sí se siente un poco exagerado esa parte. Y cosas también, por ejemplo, como de los Maximals, que si bien salen poco en la película, pero eso poco, la verdad, pues sí dan bastante intimidación, por así decirlo. Al final no terminan desarrollando mucho a estos personajes porque como que se quedan en un limbo, como que dicen, bueno, como es la primera película y si jala, pues ya desarrollamos más a estos personajes. Sí me hubiera gustado que le hubieran dado más explicación o más trasfondo a esto, porque bueno, no sé si sepan, pero en Guerra de Bestias, ¿verdad? En Guerra de Bestias, en Transformers, en una animación de caricatura, pues explicaba que estos Maximals pues eran descendientes de los Autobots, viajaron entre el tiempo y el espacio, llegaron obviamente a la Tierra muchos años antes y por eso es que se transforman en animales, ¿no? Porque no había carne ni nada de eso. Entonces me hubiera gustado ver algo así, o por lo menos algo diferente, pero lo insinúan, pero jamás dan a entender un origen claro de todo esto. Y me parece que también ahí pudieron haber explotado más. Te crees de por sí en la película la mitología que puede haber de los Transformers y todo este rollo, pero esa oportunidad me parece que termina desaprovechada y que no lleva a ningún lado y que sí se queda muy en el aire. Todo sobre los Maximals y los Predacons también, que pudieron haber hecho un poquito más o explicado un poquito más. Y pues bueno, ya también para ir acabando con todo esto de las cosas malas, me parece que la música de repente no es la correcta, la musicalización no le llega más bien al trabajo de Steve Jablonsky, lo que hizo en las 3 primeras películas de Transformers, que la verdad es una cosa de locos que te vuela la cabeza y que acompañado de esas escenas de acción y los momentos eran de te pone la piel de gallina. Aquí no. Y de repente había música que como que no cuadraba con lo que estaba viendo y que de repente no parecía de los 90s, parecía como que actual. No sé, era un poco raro de ver, como que no tenía coherencia lo que mostraban y el tema musical. Me pareció algo que pues sí le faltó bastante. Y también esta parte de que pues tal vez de repente
no haya un giro de tuerca, no haya algo más interesante de trasfondo, puede que de repente sí le pase un poco factura a la película, porque como digo, es una trama muy sencilla que se puede entender, pero que pues sí ya hemos visto en otros lados y que tal vez por ahí puedes decir, ay, qué aburrido, estoy viendo la película que vi en otro lado. Entonces eso le puede restar puntos a El Despertar de las Bestias. Pero bueno, eso ya más que nada dependerá de cada persona y su perspectiva de esta película cuando la vea. Pero bueno, esa es, como digo, solamente pues mi opinión. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué les pareció Guerra de Bestias. Guerra de Bestias. El Despertar de las Bestias, ¿verdad? Ya estoy confundiendo la caricatura con esta película. Y también cuál es su película favorita de Transformers o su ranking de Transformers. Y pues nada, eso sería todo. Cuídense, nos andamos viendo. Bye bye.